Bueno, ahora sí empezamos a grabar la clase. Dios le bendiga. Me alegra saludarlos a los que se están conectando, que se acaban de conectar, que no había saludado. Hermano Jorge Sánchez, no lo había saludado. De resto ya todos. Y vamos a empezar nuestra clase hoy. Hace 8 días empezamos este tema de convencimiento de justicia. Convencimiento de justicia y como repaso para los que no estuvieron, solamente voy a mencionar lo que significa, dice que es justicia. Según el diccionario, la RAE es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Dice que es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o lo pertenece. La parte espiritual, cuando hablamos de justicia, hablamos del Señor Jesús. A través de Él recibimos la salvación y si no recibimos a Jesús, pues recibimos lo que nos corresponde, que es la condenación. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí. ¿Me están viendo mi pantalla? Es que acá no sé. Por favor, alguien que... Sí, sí, Señor Jesús, lo estamos viendo. No, ¿Pero me ven a mí o ven lo que estoy compartiendo en la pantalla? Ah, no. No, Ay, lo hermano, vemos a usted. no, tienen que ayudarme cuando no se vea. Por eso es que es importante que pongan sus... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vea, es por favor, mantengan así alerta porque me descuido acá. Te decíamos que aquí, cuando hablamos de justicia, hablamos de Jesús. Dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y dijimos que íbamos a ver dos puntos en este capítulo. El primero dice que la vida eterna es conocer y creer en Jesús. Ya estuvimos conociendo al Señor Jesús y nos falta el segundo punto, que es Jesús, el Hijo del Hombre, es... Todo esto ya lo vimos en la clase pasada. Entonces dice que Jesús, el Hijo del Hombre, es el pan de vida eterna. Hay muchas cosas que Jesús dijo que era, pero no, pues no las vamos a ver todas ahora. En el siguiente módulo, después de que terminemos este, pues vamos a ampliar más el conocimiento acerca de Jesús. Pero él dijo que es el pan de vida eterna. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, es importante que más adelante vamos a profundizar. Solamente estos puntos los voy a tocar así por encima. Dice que el pan de vida eterna, el verdadero pan, es el que descendió del cielo, que es Jesús. Aunque los antiguos decían que ellos habían comido el pan del cielo, refiriéndose al maná, pero el maná era nada más sombra, Pastor representaba a Jesús, Jesús que disculpe, descendía del cielo. disculpe que le ¿Sí? interrumpa. Por eso es que la gente dice no solo de pan vive el hombre, se refiere a
a la palabra, ¿no? O sea, como que nos alimentamos con ese pan, no el pan, o sea, lo que comemos, la comida exactamente, sino la palabra, ¿no? A eso se refiere cuando se dice no solo de pan vive el hombre, ¿no? Bueno, sí, el Señor Jesús lo dijo y lo dice en el Antiguo Testamento, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios es comida, es alimento. El Señor Jesús cuando se encuentra con la mujer ahí al lado del pozo que los discípulos fueron a comprar pan, Él les manifiesta eso y dice, yo tengo una mejor comida que comer, que es hacer la voluntad de Dios, refiriéndose a estar alimentándose de la palabra de Dios. Pero acá lo que dice es que Jesús, el hombre Jesús, es el pan de vida. En un versículo dice que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. Pero no está hablando literalmente que nos volvamos caníbales, ¿no? Que tenemos que comer la carne humana y la sangre de Jesús directamente, ¿no? Porque él dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre. Mm, Y la misma pregunta a los discípulos y los que estaban con él se hicieron esa pregunta, ¿cómo vamos a comernos la carne de este hombre? Pero ¿en qué se refiere? Para nosotros, ¿qué sería comer este pan, comer la carne y la sangre de Jesús? Se refiere a creer en Jesús, recibirlo para que Él haga esa parte esencial en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Dice que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. De hecho, en la Iglesia Católica enseñan en la transustanciación, que es que cuando el sacerdote levanta la hostia, se convierte esa harina en carne y sangre, el vino en sangre del Señor Jesús. Pero no es verdad porque sigue siendo harina, el pan, sigue siendo agua y el jugo de la vid. Pero es lo que representa. Eso representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero yo como del sacrificio de Jesús es cuando creo en Jesús, acepto el sacrificio de Jesús y recibo a Jesús en mi vida. Estoy comiendo de ese sacrificio, de lo que Jesús hizo para nosotros. Por eso es que dice que Él es el pan de vida. Y ese es un pan que puede quitar el hambre, la sed, el cansancio, el vacío. Y esa es la otra similitud, que cuando uno tiene hambre física, uno siente un vacío en el estómago y necesita llenarlo con comida. Entonces come cualquier alimento y se llama pan, cualquier alimento y llena el estómago. Y al igual ese vacío que hay en el espíritu, en el alma, en el corazón, solo lo puede llenar Jesús. Por eso es que es el pan. Dice que Él viene a nuestra vida y llena el vacío que hay para que nos podamos alimentar de Él. También dijo que es la luz del mundo. Se bloqueó aquí. Me disculpan que se bloqueó el computador. Se bloqueó y se me volvió otra vez al comienzo. Pero vamos por acá. Entonces Jesús, el Hijo del Hombre, es la luz del mundo. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz es bien importante, andar con Jesús, porque dice, el que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Ya en clases pasadas hemos estudiado lo que es la vida, vida espiritual, vida física, vida eterna. Entonces, solamente a través de Jesús tenemos esa luz.
es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hay muchos pastores en todo el mundo, pastores de carne y hueso. Dice que el Señor mismo constituyó unos pastores, evangelistas, maestros, y hay pastores, pero Jesús es el buen pastor. Es el único, el pastor de pastores, el buen pastor. ¿Por qué se llama buen pastor? Es porque él dio la vida por las ovejas. Murió en reemplazo de la oveja. La oveja era la que tenía que morir y él dio la vida para que la oveja muriera. Fue hasta la muerte, por eso es el buen pastor. Es la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es la única puerta para entrar al reino de los cielos, es Jesús. Pero es la puerta de las ovejas. Para poder entrar por esa puerta tengo que ser oveja. No puedo ser un cabro, una cabra, un chivo. No. Dice, habla de ovejas porque tiene unas características la oveja. Dice que es la resurrección y la vida. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este dice que aunque esté muerto, está refiriéndose a la muerte espiritual, porque todos nacimos muertos espiritualmente, es decir, separados de Dios a causa del pecado. Entonces, aunque estemos muertos espiritualmente, pero podemos creer en Él, tenemos vida eterna. Vamos a resucitar. También dice que es el camino, la verdad y la vida. Son tres cosas diferentes en una sola. Dice, yo soy el camino ¿a dónde? El camino al reino de los cielos. Y cuando habla de camino es que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Él, por donde Él anduvo, como Él anduvo, para poder nosotros entrar al reino de los cielos. Es la verdad, la única verdad para el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, y es la vida porque está unido a Dios, al Padre, y a través de Él podemos recuperar lo que hemos perdido. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La vid verdadera. Este tema ya lo habíamos visto, creo, en otro seminario, pero también lo vamos a ver cuando estemos hablando directamente del Señor Jesús, el por qué Él dice que es la vid verdadera. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Dice, yo soy la vid es el árbol de la uva. Y nosotros somos los pámpanos son cada ramita donde nace la uva, el racimo de uva. El racimo de uva es el fruto o los frutos, pero el pámpano es esta ramita donde nace el racimo de uva. Y la vid es el árbol, pero si una rama de estas es cortada, pues no puede dar fruto y no puede llevar fruto. Por eso él dice, tienen que estar unidos a mí, separados de mí, nada pueden hacer. Cuando una rama es cortada, se seca y la hacen un montón y la queman. Y eso es lo que dice ahí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. De la única manera que nosotros podemos llevar fruto para vida eterna y entrar al reino de los cielos es permanecer unido a la vid, o sea, al Señor Jesús, a Jesús, estar unido a Él. Si nosotros nos separamos de Él, inmediatamente empezamos a morir, a secarnos. Nuestra apariencia, nuestra vida espiritual se empieza a secar cada día y nos vamos apartando y cuando nos damos cuenta estamos completamente secos y destinados para ser echados al fuego eterno.
Esto era lo que nos faltaba de la clase del capítulo anterior, entonces hoy hemos terminado este capítulo de convencimiento de justicia. Me gustaría saber si hay alguna pregunta con respecto a este tema. ¿Hay preguntas? Hermana Marisol, no la he oído hoy. Buenos días, pastor. No, pastor, muy claro. Tenía una duda, pero no es acerca del tema. Cuando su merced ahorita hablaba acerca de los cabritos y eso, siempre me ha llamado la atención y no he podido, bueno, de pronto en mi, no sé, no he podido entender acerca sobre el macho cabrío. ¿Eso es diferente a las cabritas y a las ovejitas y a todo esto? Sí, claro, claro. Es que hay varias combinaciones. Unos son los cabras, y entonces cuando habla de un macho cabrío es eso, un macho pero de la línea de las cabras. O sea, en pocas palabras, son unos brincones que no han querido creer en el Señor. Entonces, pues usted ya está dejando de brincar tanto, ¿sí o no? Sí, señor. Ya creo, ya creo. Sí, porque dice que yo soy la puerta de las ovejas. Lo que pasa es que las ovejas son de los animales que necesitan de un pastor, son dependientes de un pastor. Las cabras no, las cabras las pueden soltar y se van a las montañas, se trepan hasta en los árboles. Uno ve documentales donde árboles altos y por ahí en las ramas hay cabras trepadas. Son más dadas a estar solas, mientras que las ovejas tienen unas características, que la oveja sola se pierde, tiende a morirse sola, no sobrevive. Entonces, por eso necesita de un pastor. Entonces, cuando una persona dice, yo no necesito de ningún pastor, ni a terrenal, refiriéndose a Jesús como el buen pastor, pues está igual que un cabro, una cabra, ¿no? Entonces, Jesús es la puerta de las ovejas, de los que están dispuestos a que Él los pastoree. Sí. Gracias, pastor. O sea que en pocas palabras hay rebeldía. Sí, yo diría que sí. Ahora sí vamos a mirar en el tema de hoy. Que se me perdió aquí se me ha perdido. Vamos a ver, téngame en paciencia. Señor Jesús, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Héctor Olivares lo saluda. Hermano Héctor, Dios le bendiga. Igualmente. Una pregunta, me quedó una duda cuando habló respecto a cuando los católicos pues toman la hostia, ¿no? Que para ellos es el acto de sacramento, su sacramento, y los libra del pecado y con esto asumen de que están recibiendo a Dios. ¿Eso se puede tomar como un acto de blasfemia cuando no es así? No, yo no diría que blasfemia, no, porque blasfemar es, pasar lo que dice la Biblia, es atribuirle al enemigo actos o cosas o derechos que son de Dios. Ok. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué representa eso, el tomar la hostia para ellos? O sea, para ellos, dentro de su fe católica, es que ellos aseguran y dicen que literalmente se convierte en la carne de Jesús y en la sangre de Jesús. Se convierte. Pero si uno la ve, sigue siendo el vino, porque ellos toman el vino. Claro, y la hostia es harina nada más. La harina, ¿sí? Entonces, pues es una mentira más bien. Más que blasfemia, es mentira. Ok, perfecto. Porque Muchas lo que gracias. dice es que es un símbolo que representa. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, tomamos el pan y el jugo de la uva, el jugo de la vid, pero no estamos diciendo que eso es el cuerpo, no, sino que representa el cuerpo del Señor Jesús, porque el Señor Jesús sufrió todo el proceso que lleva el pan, ¿sí? Desde el mismo trigo en adelante. Tuvo que ser molido, triturado, asado, ¿sí? Para que lleve vida para nosotros. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Entonces, hoy vamos a entrar a este tema que
es bien importante, los hermanos que ya han visto la cartilla, no está en la cartilla. Hacemos un alto y vamos a ver unos 2 capítulos y volvemos a la cartilla otra vez. En este tema se llama el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Tal vez algunos ya lo han visto, lo han oído, pero no sobra que lo repasemos y lo volvamos a estudiar y aprender. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Eso está en 1 de Timoteo 3:16. Ahí está escrito. Por ahí hay un micrófono abierto, revisen para que lo cierren, a no ser que vayan a hablar de la clase, si lo prenden. Creo que es el hermano Héctor. Parece tiene su micrófono abierto. Si pueden buscar en 1 Timoteo 3:16 los que tienen Biblia. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces vamos a ver este versículo, el 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un misterio, pues yo creo que no sobra explicar la palabra misterio, es algo que queda uno como que difícilmente lo puede entender, ¿no? Por eso se habla de misterio. Pero a través de la palabra vemos que ese misterio es fácil entenderlo. Por ahí sigue otro micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Porque es que me hace retorno acá. Ahora sí, parece que ya cerraron un micrófono que estaba abierto. Entonces, mi voz llega hasta su micrófono y se me devuelve cuando un micrófono está abierto. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estos puntos son los que vamos a ver. Vamos a irlos estudiando paso a paso. Ya lo están leyendo en sus Biblias, es bueno que lo confirmen ahí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Por eso es que muchos no lo entienden, porque es grande este misterio. Y solamente lo podemos entender a través de la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, vamos a mirar paso a paso. Dice que es indiscutible, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vamos a mirar un cuadro acá, la diferencia entre el Verbo Jesús y Jesucristo, ¿sí? Para poder entender el misterio de la piedad. Entonces, lo primero es el Verbo, ¿sí? El Verbo. Lo segundo que columna que vamos a ver es Jesús y tercero, Jesucristo. ¿Quién es el Verbo? Dice que el Verbo era Dios en el cielo. Más adelante vamos a ver que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces el Verbo, Dios en el cielo. Era Dios en el cielo. Jesús era hombre en la tierra. Hombre en la tierra. Y Jesucristo, 8 días después de que Dios lo resucitó, y más adelante vamos a ver el por qué 8 días. 8 días después de que Jesús lo resucitó hasta la eternidad. Entonces, a medida que vamos viendo este cuadrito, si hay alguna pregunta, por favor, prenda su micrófono y pregunte, porque esto es la clave de todo para más adelante seguir entendiendo. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces, Sí, pastor, claro. Gracias.
Bueno, el verbo era Dios en el cielo. Jesús, hombre en la tierra, y Jesucristo, 8 días después de que Dios lo resucitó hasta la eternidad y por la eternidad. Jesucristo. Entonces, desde la eternidad hasta el año 1 antes de la era cristiana. En estas fechas no nos vamos a matar mucho la cabeza, es como referencia, porque hay muchas cosas escritas con base bíblica, pero yo procuro no hacer tanto énfasis en las fechas y asegurarme que es hasta ahí, porque son promedios, ¿no? Te digo por qué, porque nosotros hablamos de la era cristiana, antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Pero hay muchas escrituras sobre si la era cristiana empieza con el nacimiento de Jesús o con la muerte de Jesús, ¿sí? Y hay muchos escritores, teólogos que han escrito esto y unos aseguran que los tiempos se cumplieron cuando Jesús fue engendrado en María y que ahí empieza la vida en la época, la era cristiana o después de Cristo, o cuando Jesús muere y es resucitado. Entonces, por eso las fechas vamos a dejarlas así como tentativas porque no son importantes, sino que miremos más bien las 3 columnas. ¿Quién era antes? ¿Quién era en la época en que estuvo en la tierra y ahora en nuestros días? Entonces, acá como referencia tenemos que desde la eternidad hasta el año 1 antes de la era cristiana. ¿Por qué un año antes de la era cristiana? Contando pues los 9 meses de embarazo de María, ¿sí? Cuando él decide venir a nacer en María y luego empieza 9 meses de embarazo, luego viene ya el nacimiento como tal de Jesús y todo. Pero dejémoslo hasta el nacimiento de Jesús, ¿sí? Era el verbo, hasta que fue engendrado, ¿sí? Eso sí lo podemos ver porque 9 meses antes de que naciera, fue engendrado, fue concebido en María, ¿sí? Entonces, por eso sí decimos que desde la eternidad hasta el año 1 antes de la era cristiana. No sé si aquí me hago entender, ¿no? ¿O hay alguna pregunta hasta acá? ¿O hay alguna pregunta hasta acá? Pastor, una pregunta. Sí. Usted acaba de decir Sí. que cuando él decidió venir, ¿y cómo así que Jesús decidió venir? Si No, Jesús pocas no, el palabras verbo. nació No, siendo Jesús hombre. no, el verbo. Ah, ya. Sí, porque en Zacarías dice, hablando pues de lo que sucedió en el cielo, que como que hay una reunión en el cielo y dice, ¿quién irá por nosotros? Y él dice, heme a mí, heme aquí, envíame a mí, refiriéndose al verbo, ¿sí? O Y sea, este pastor, verbo qué es, pena. ¿Dios? ¿sí? ¿Este verbo es Dios? Era Dios en el cielo, era. Por eso está aquí, más adelante lo vamos a aclarar un poco más. Dice, era el verbo. Pastor, qué pena, cuando usted dice era Dios en el tiempo, disculpe si de pronto cometo errores, pero pues se trata de en el tiempo, se hace referencia al Antiguo Testamento. Claro, O... antes de que Jesús naciera, antes de Sí. que fuera concebido en María, eso es que acá estamos hablando de un año antes, prácticamente, de que naciera, porque estamos hablando de 9 meses antes del embarazo de María. Cuando María, viene el Espíritu Santo sobre María y es engendrado en María, hasta ahí, digamos un día antes, unos minutos antes de ser engendrado, pues era el verbo, era Dios. Pero dice que dejó de ser. A un versículo que vamos a ver más adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a la tierra. Entonces, era el verbo, era Dios en el cielo y fue engendrado en María para que se convirtiera en quién? En Jesús. ¿Sí? Para que se convirtiera en Jesús.
desde el mismo momento que fue concebido o engendrado en la Virgen María, hasta los 33 años después de la era cristiana, teniendo en cuenta pues de que la era cristiana es de cuando nace Jesús. Entonces fue Jesús, es decir, que el hombre Jesús fueron casi 34 años, porque 33 que estuvo con vida y 9 meses de embarazo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Entonces, volvamos otra vez al primer cuadro. Era Dios, deja de ser Dios para ser engendrado en María, nace el hombre, le pone el nombre Jesús porque ya estaba profetizado que se llamaría Jesús Salvador, hasta cuando muere, aproximadamente de 33 años, porque en uno de los evangelios dice era como de 30, como, o sea, aproximado, ¿no? De 33 años. Y cuando Dios lo resucita, es resucitado por el Padre. En alma, cuerpo y espíritu glorificado, Él se presenta a los discípulos, ¿sí? 8 días está ahí, pero una de las mujeres lo va a abrazar, a tocarlo, y Él les dice, no, no, no me toque porque no he ido a mi Padre a ser glorificado. Y Él va al Padre y es glorificado. Y dice que le recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces aquí Jesucristo es el hombre hecho Dios. En el cielo y en la tierra, porque Él está en todo lugar. Está en el cielo y está en la tierra. ¿Por qué está en el cielo y en la tierra? Porque ya está en la condición de Dios. Pastor Jesús, hecho Dios por la naturaleza divina que Él tiene. Bueno, por la Es que- naturaleza divina que Él tiene, que obtuvo aquí en la tierra, pues hijo de Dios, pero fue restituido al puesto que tenía antes. Por eso el Señor Jesús dice, ahora Padre, glorifica con aquella gloria que tuve antes. Entonces, ahora, aunque más adelante vamos a ver, es que a veces me meto un poquito en los temas, hablando de la Trinidad, que no dice en la Biblia Trinidad, sino la deidad, que son 3. En la deidad, ahora hay un hombre hecho Dios, que es Jesucristo. Porque es que a veces uno escucha pastores de iglesias, Pastor Jesús, que dice, no, es que la iglesia de nosotros es trinitaria, creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Entonces, qué pena, pastor, decirle así, pero en este momento tengo como un sancocho en la cabeza, Bueno, porque ¿con gallina o con pescado? con gallina criolla. Es que, o sea, veo que dice que el verbo era Dios en el cielo, ¿sí? Sí, Desde la eternidad hasta el año 1, o sea, sí. Dios se hizo, o sea, el mismo Jesús es el mismo Dios, pero si Dios es amorfo y no tiene forma, No, por eso es que estamos viendo este tema que dice que grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, sí, señor, ¿sí? Entonces, sí, Él era espíritu, es espíritu, Dios, ¿sí? Dios, sí, Dios era espíritu, pero Él dejó de ser de esa forma para ser encarnado o engendrado en María para convertirse en hombre. Por eso dice que tenía que participar de lo mismo, de carne, sangre y huesos, igual que todos sus hermanos, para podernos salvar. En pocas palabras, pastor, o sea, perdón, interrumpo, el Espíritu de Dios entonces está ahí, en Jesús. Sí, claro, el Ok. Espíritu de Dios. Más adelante vamos a ver los 3 que es hoy. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien importante aquí, me voy a adelantar un poquito. Hasta Sí. antes de Jesús nacer, de ser engendrado, 9 meses antes de nacer, Dios no era Padre. Y en el Antiguo Testamento, ¿cómo se referían a Dios? Como el Señor. El Señor Jehová, sí, Sí, ajá. ajá.
pero Él es Padre desde el mismo momento en que es engendrado el Verbo en María. Entonces, por eso dice, mi hijo eres tú, o yo te he engendrado hoy. A partir de ahí, cambia la relación de Dios con el hombre. Antes de Jesús, la relación era el Señor y el hombre, y una división por el pecado. Pero cambia la relación. Hoy Dios, la relación con el hombre es de padre a hijo, a través de Jesús. Por eso es que Jesús, alguien está preguntando, pero no se entiende absolutamente nada. El micrófono no le funciona. No importa que no avancemos mucho en este tema hoy, si no alcanzamos a terminarlo, no hay problema. Lo importante es que participe y las dudas que usted tenga las pueda expresar. ¿Sí? Entonces, seguimos. No se entiende, se oye la bulla, pero no se entienden las palabras así de lo que están preguntando. Entonces, yo estaba diciendo que era Dios y es engendrado en María, ¿sí? Para ser un hombre igual a nosotros, pero con naturaleza divina. Era lo que la hermana preguntaba, porque no fue engendrado por un varón, sino directamente por Dios. Por eso es que es con naturaleza divina, sin pecado. Muere o lo matan, ¿no? Va a condenación en el Hades. Es resucitado por el Padre y asciende al cielo y es glorificado. Dios le da otra vez el trono y el lugar donde estaba antes, y ahora es Jesucristo, el hombre hecho Dios en el cielo y en la tierra. Por eso nosotros como tal no hemos visto a Dios, sino a Jesús, y Jesús es el que se puede presentar en muchas partes, se ha presentado, y muchas personas han dado testimonio de que han visto al Señor Jesús. Hoy es el Señor Jesús o el Señor Jesucristo, hecho Señor y Cristo, y está en el cielo y en la tierra. Lo segundo, el Verbo en el cielo es espíritu, como decía la hermana, o sea, no tiene un cuerpo físico, pero en la tierra Jesús fue hecho de carne, sangre, agua, tierra, huesos, alma, cuerpo y espíritu, igual que la de nosotros. Como dijo una vez alguien, es decir, que tenía carne, sangre, agua, tierra, huesos, cuerpo y espíritu y hasta mugre, dijo también, ¿no? Pero ¿cómo así mugre? Claro, porque se ensuciaba también caminando, tenía que bañarse. O sea que era igual a nosotros, en la misma condición de nosotros, solo que sin pecado, con naturaleza divina. Hoy es carne, sangre, agua, tierra, huesos, alma, cuerpo, espíritu, pero glorificados, incorruptible, celestial, en honra, gloria y poder, dice la Biblia. ¿Sí? Y un día nosotros vamos a ser igual que Él, porque esta misma carne que nosotros tenemos, que es la misma que tenía Jesús, cuando seamos arrebatados o resucitados por el Señor Jesús, vamos a ser glorificados, vamos a ser transformados y vamos a estar allí también incorruptibles como Él. El Verbo es un nombre propio. Acá es donde a veces hay algunas confusiones y algunas personas pues se les complica. Pero el Verbo dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo, aunque el Verbo, la palabra verbo significa palabra, la palabra o palabra, pero en la Biblia el Verbo es el nombre propio. Nombre propio es un nombre propio de esa persona, de Dios. Jesús es un nombre propio, el nombre de la persona, del hombre
que vino y nació de María, se llama Jesús y significa Salvador. ¿Qué significa? Salvador. El significado de Jesús es Salvador. En cualquier idioma de cualquier otro país, como se traduzca Jesús, el significado es Salvador y es el nombre propio de esta persona. El Señor Jesucristo es un nombre propio también, el nombre de esa persona en la deidad y hace parte de Dios, el Señor Jesucristo. Y aún sigue conservando el mismo nombre del Verbo, porque en Apocalipsis dice que tenía un cinto y un nombre escrito, el cual es el Verbo de Dios. Dice un nombre escrito, el Verbo de Dios. El Verbo antes de Jesús era omnipresente, omnisciente, omnisapiente, omnipotente y todos los omni. En la tierra es limitado por el cuerpo, el espacio, el tiempo, la incredulidad de las personas. O sea, la fe aún fue limitada de Jesús aquí en la tierra. Hoy el Señor Jesucristo es omnipresente, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, todos los atributos de Dios, el Padre. Los mismos atributos que tenía cuando era el Verbo los tiene hoy. El Verbo era una persona de la deidad. Acá hay un pequeño inconveniente a veces con la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Sí? Y entonces hay confusión con algunos que dicen, no, es que ustedes creen en un Dios de 3 cabezas, y bueno, se inventan un poco de cosas, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero la idea de la Trinidad sí, porque dice que son 3. Si fueran 2, pues diríamos dúo, el dúo. Pero como en la Biblia aparece que son 3, que ahorita vamos a ver los versículos que respaldan esto, dice que es el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces son 3, de ahí que nace la palabra Trinidad. Pero para no confundir a las personas es mejor decir la palabra deidad. Son 3 en la palabra, en la deidad de Dios. Entonces, era una de las personas de la deidad. Aquí en la tierra, Jesús fue el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo y el siervo. En nuestros días hoy, 2000 años después, es una persona de la deidad, el Señor Jesucristo. El Verbo es inmortal porque es Dios, era Dios. Jesús en la tierra fue mortal, tenía que ser mortal para podernos salvar. Hoy, Jesucristo es resucitado y vive para siempre. Ya no muere ni vuelve a morir. El Verbo dice que nadie lo vio jamás, según Juan 1:18. Dice que nadie lo vio. Jesús fue visto por muchos. El Señor Jesucristo también fue visto por muchos. Después de la resurrección, dice que se le apareció a muchas personas. El Verbo, Dios, no puede ser tentado. Jesús en la tierra fue tentado en todo por los hombres y por el enemigo. Jesucristo, el Señor Jesucristo, no puede ser tentado porque es Dios. ¿Sí? Por eso es que Jesús acá en la condición en la tierra tenía que ser hombre, 100% hombre, porque tenía que ser mortal, tenía que ser tentado, tenía que ser visto por las personas. El Verbo no salva. Dios no salva. Jesús sí salva, porque Él es el Salvador y por eso tuvo que venir a salvarnos. Por eso una persona no puede ir directamente a Dios para ser salvo, sino que tiene que venir a través de Jesús, el hombre que estuvo en la tierra por 33 años. Hoy
el Señor Jesucristo tampoco salva. Yo no puedo ir hoy a la presencia de Dios refiriéndome a Jesucristo y al hombre hecho Dios si desconozco el Jesús que estuvo en la tierra. Por eso tengo que conocer a Jesús, porque mi salvación es a través de Jesús, de lo que Él hizo y pagó hoy, pagó en la tierra para que yo hoy pueda disfrutar de la salvación. ¿Alguna pregunta están todavía por ahí? El verbo dice que tuvo parte en la creación. Jesús es el Salvador, el Redentor, la propiciación, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, el Cordero Pascual, el Cordero del sacrificio, la víctima, la luz, el pan de vida, la puerta, la vid verdadera, el postrer Adán, el unigénito de la Virgen María y del Padre, y el primogénito de la Virgen María y del Padre, el profeta, el ungido. Hoy Jesucristo es el sumo sacerdote. Dese cuenta que estos nombres que vamos a ver, Él no los tuvo como Jesús, sino era para este tiempo, para el Señor Jesucristo. Jesús no fue sumo sacerdote, ni siquiera sacerdote, en los 33 años que estuvo en la tierra, sino que después de que fue resucitado. Dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo y se convierte en el sumo sacerdote, el abogado, el fiador, el mediador, el obispo, el pastor de los pastores, el único rey en el milenio, porque acá en la tierra Jesús no fue rey, era príncipe por ser descendiente de David, pero él aún, aunque hoy nosotros lo vemos como el rey de reyes y ya lo proclamamos rey, le decimos rey, pero realmente él todavía no es rey, sino en el milenio, porque es cuando va a ser coronado como el rey de reyes. Todavía no ha sido coronado, pero ya es el único rey en el milenio, juez de vivos y muertos en el juicio, cordero inmolado, la lumbrera, el rey de reyes y señor de señores, intercesor, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese pastor, Melquisedec, ¿quién es? ¿El mismo Jesús? No, Melquisedec fue un hombre. Pero solamente se nombra una sola vez en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Bueno, aunque no es de este tema, pero vale la pena, por eso es que es importantísimo que pregunte. Hay un versículo que se malinterpreta y por eso es que salen las confusiones, porque no se escudriña, y dice que este Melquisedec es sin padre ni madre, ¿cierto? Está hablando, pero no está hablando del hombre como tal, del hombre que se llamaba Melquisedec, sino al sacerdocio. Entonces, si nosotros vemos en la antigüedad, la relación de Dios con el hombre era como muy escasa y era solamente a través de algunas personas. En el periodo de los jueces, a través del juez, o a través de los profetas, y a través del sumo sacerdote, ¿sí? Era la relación. Pero antes de que existiera el pueblo judío, que existieran los israelitas o el sacerdocio levítico, Dios había constituido un sumo sacerdote, se llamaba Melquisedec. Y ese sacerdocio, o sea, la orden, el sacerdocio, no era hereditario, sino que fue directamente Dios el que lo nombró sumo sacerdote. Por eso es que esa orden permanece para siempre. Y nosotros los que han sido católicos, yo no fui católico, pero he oído algo acerca de la religión católica, los que han sido católicos, saben que dentro del pueblo católico hay diferentes órdenes, ¿cierto? De sacerdotes. Aquí en Bogotá tengo noción que hay los uristas, bueno, hay varias, se me escapan los nombres, pero hay órdenes de sacerdotes dentro de la misma religión.
¿cierto? Están, se me escaparon los nombres hoy, pero usted los conoce, sabe que hay orden, ¿no? Entonces, cuando una persona se gradúa, ¿no? En el seminario, entonces lo ordenan bajo una orden, ¿cierto? Sacerdotal. Es más o menos la idea, porque eso sucedió en la antigüedad. Entonces, Dios estableció una orden directamente por él, por Dios. Directamente nombró a uno sumo sacerdote que era Melquisedec. Después, más adelante, con el tiempo, viene el sacerdocio levítico. Y el sacerdocio levítico era solamente por la tribu de Leví y era hereditario, de padres a hijos. Solamente esa tribu podían ser sumos sacerdotes. Por eso es que cuando Jesús viene, dice, usted es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. O sea, puesto directamente por Dios. Porque el sacerdocio de Melquisedec no fue heredado de hombres, sino establecido directamente por Dios. Entonces, por eso es que Jesús es constituido sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, es lo que dice. Sí, porque leyendo acá en Génesis dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. O sea, hacía como era como una cena. Sí, le dio porque venían de la batalla, pues, y venían con hambre. Y dice que los bendijo, pero dice que era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí ve? Entonces Dios lo había constituido sumo sacerdote y es el único que se menciona que era. Después, con el pueblo de Israel, viene el sacerdocio levítico, que era solamente de esa tribu y hereditario de padres a hijos. Jesús no perteneció a esa tribu. Inclusive en Hebreos, pues aclara mucho esto y dice que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque no pertenecía a esa tribu, pero que fue hecho sumo sacerdote según la orden o el orden de Melquisedec. Se ha Gracias, establecido pastor. directamente por Dios. ¿Sí le quedó claro como la noche? Sí, pastor, muchas gracias. Claro, claro. Bueno, entonces seguimos adelante. Hasta acá, en este paralelo que hicimos, tratando de mirar, en esto radica el misterio de la piedad. ¿Sí? Dice que Dios fue manifestado en carne, visto por muchos y recibido en gloria. Entonces volvemos. Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, quiere decir que era el verbo. Dios fue manifestado en carne, era el verbo. Dice, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo. ¿A quién se refiere? A Jesús. Recibido arriba en gloria. ¿A quién se Jesucristo. refiere? Jesucristo. Al Señor Jesucristo. ¿Sí? En esto consiste el misterio de la piedad. Era Dios y fue manifestado en carne, como dice el versículo 16. Que Dios fue manifestado en carne. Ese Dios, que era el verbo, se manifestó en carne para ser Jesús, el verbo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, es hombre. Y recibido arriba en gloria el Señor Jesucristo. Filipenses 2, 5 al 10 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cual siendo en forma de Dios, ¿sí? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tenía forma y era igual, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿quién? El Señor. Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, acá vemos resumido en Filipenses 2, 5 al 10, lo que veíamos en el versículo 16, de que el misterio de la piedad. Entonces, vamos a seguir aclarando acá. Acá vamos a despejar de pronto algunas dudas de las que estaban en el cuadrito. Entonces, Dios, o como se escribe estas letras que dice que no se puede pronunciar, por eso es que dice que no lo pronunciaban, porque no se puede pronunciar. ¿Quiénes conformaban? Era el Creador, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Por qué nace la palabra Trinidad? Pero yo en lo posible procuro no decir la Trinidad porque no está en la Biblia, sino más bien la deidad que está compuesta por tres. Este es el Creador, ¿quién era? Génesis 14, 19, dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Sabemos que Él es el Creador. Éxodo 3, 13 al 16 dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Él es el Dios de Abraham, Dios de Israel y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Entonces vemos acá que el nombre de Dios dice, yo soy el que soy, el único, el que siempre he sido. Pero me van a conocer de aquí en adelante con este nombre, Jehová, el Dios de vuestros padres. Entonces seguimos acá en Éxodo 13. Juan 1, 1 y 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando de el verbo. Este dice que era con el Creador y con el Espíritu Santo. Los tres eran uno, porque eran con el Creador y con el Espíritu Santo. Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, por eso hablamos de tres. Lo que la hermana decía, decimos una iglesia trinitaria. Así es que creen el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Juan 1:1 dice, en el principio, antes de la fundación del mundo, en el principio, ese principio antes de la fundación del mundo, era el Verbo. Había alguien que se llamaba el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Dice que era con Dios. Es una preposición de lugar, con una preposición de lugar, que quiere decir al lado de o junto a Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Entonces, dice, nos está diciendo que al que llaman el verbo estaba con alguien que se llama Dios, pero que también tenía todas las características de Dios. Él hace parte del que se llama Dios. Dice, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ¿quiénes comprenden o conforman a Dios? Bueno,
Entonces, volvemos otra vez. Hoy, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bien importante porque no dice el mismo, porque hay una iglesia que es unitaria, que dicen que es uno solo, sino que se llama Padre, se llama Espíritu Santo, se llama Hijo, se llama Verbo, pero que es uno. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, pero no son el mismo. Lo que la iglesia que les mencionaba dice que es que el mismo. El mismo es el Padre, el mismo es el Espíritu Santo, el mismo es el Verbo y el mismo es Jesucristo. Pero no dice que sea el mismo, sino que son uno, que conforman la deidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque acá es donde algunos, pues hay confusión. Entonces, no es el mismo, pero somos uno. Pastor, Nosotros, o sea que cuando se dice tres personas distintas y un solo Dios verdadero, está bien decirlo, porque si nos estamos refiriendo a que los tres conforman uno. Es como, por ejemplo, en mi familia, ¿sí? Mi familia, Camargo Benavides, somos ya 5, ¿sí? Pero somos una familia, contando todos, pero aquí en mi casa somos 3, porque está yo, mi esposa y mi hijo. Somos 3, somos una familia, pero no somos el mismo, sino que uno soy yo, el otro es mi esposa y el otro es mi hijo. Igual en la deidad, que son 3, no es el mismo, pero son uno. Dice, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así como en un cuerpo, en una persona, somos 3, alma, cuerpo y espíritu, y no son los mismos, pero es uno solo, un solo cuerpo, así también son 3 en el cielo. Entonces, miremos a través de las escrituras, cada uno de ellos. Primero, sabemos que había alguien que se llamaba el Verbo, según Juan 1:1. Segundo, en Génesis 2:1 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios, que es Dios, estaba en todo el universo, en toda la galaxia o creación. Dice que el Espíritu de Dios ya estaba ahí. El Espíritu de Dios pertenece o hace parte de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que estaba allá, Él le ha dado a conocer. Lo conocemos al Padre es a través del Hijo, del unigénito. Y aquí sería bueno aclarar algo. ¿Por qué se habla de unigénito y primogénito? Hay muchas personas que ya han oído este tema, pero va a preguntarle a la hermana Marisol, que está por ahí. Le pregunto porque sé que ella no ha tomado esta clase. Los otros ya han tomado esta clase en una u otra manera, pero la hermana Marisol con su esposito que está por ahí, sí señor. ¿por qué se habla de unigénito y de primogénito? Hablando de Jesús. ¿Qué ha oído usted? A su hermana se desmayó. Hermana Marisol está por ahí. Pastor, ay, pastor, qué pena, le contesté, pero tenía apagado el micrófono. Bueno. Bueno, dice que unigénito, el único hijo de Dios, ¿sí? Sí. Y me decía que primogénito. Sí. Primogénito, el primero, ¿no? Primero y único.
Pero, entonces, pero es que ahí habría, si lo vemos así, le pregunto porque es bueno aclarar, sé que algunos también tienen esta duda y otros de los que están conectados no, porque ya han oído este tema. Pero si yo digo que primogénito y unigénito habría como una contradicción, ¿cierto? Sí, señor, sí. Porque si digo primogénito quiere decir que hay más. Y si digo que unigénito, entonces es que es único, Uno, sí, señor. Ajá. ¿cierto? Pero es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Pues cuando hablamos de unigénito, por eso dice que el único, único. Cuando hablamos de unigénito es que no hay más. Es el único ser engendrado por Dios en una mujer. Mm, El único. Y jamás en la historia de la humanidad habrá otro caso de que un hombre nazca de una virgen. Fue un caso único, por eso se único. habla de unigénito, de Sí, Dios señor. y de María. Pero a la vez habla de primogénito. Es el primogénito de Dios, porque a través después de Jesús ya hay miles, millones de hijos, entre esos estamos nosotros. Y de María también fue el primogénito, porque fue el primer hijo y luego después tuvo más hijos e hijas. Sí, ¿Sí? pastor, que es lo que la iglesia católica no entiende, ¿no? Y entonces por eso pues nos ha enseñado así y se sigue esa tradición, pero es bueno entender esto de que no hay contradicción, sino Sí. que es unigénito porque es el único ser, el único hombre engendrado por Dios en una mujer y no habrá otro jamás en la historia de la humanidad. Pero es primogénito a la vez y también es el primogénito de la resurrección. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Vamos a mirar qué hora es porque que no se me pase el tiempo. Bueno, me quedan 40 minutos todavía. Pero vamos bien, o hay alguna pregunta o hay alguno confundido por ahí que me, por favor. Pastor Jesús, siempre cuando he escuchado y han de pronto hablado acerca de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, siempre nos habían dicho que era el mismo Señor Jesucristo, que ese era el verbo. Sí, Pero la palabra es clara y dice que no, ese es Dios. claro, que el verbo era Dios, era Sí, era Dios, sí. para ser Jesús, y luego después de que pasa de ser Jesús, es resucitado, ahora es el Señor Jesucristo. Ajá, sí, señor. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, tenemos en cuenta que nadie había llamado a Dios Padre ni Dios tenía hijos. Adán era hijo, pero renunció a ese derecho. Adán fue el primer hijo de Dios por creación, pero él renunció a ese derecho. Y solo Jesús se refiere a Dios como su Padre y Dios lo reconoce como su Hijo. En Hebreos 1:5 dice, ¿por a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿Ya? Entonces, a partir de cuando Jesús es engendrado, la relación de Dios hacia el hombre es de padre a hijo. Por eso nosotros hoy nos podemos acercar a Dios el Creador, a Dios el Padre, porque tenemos ya un vínculo, una relación de hijo a padre. Antes no, antes del Señor Jesús no, antes de Jesús no, el hombre no podía llegar a Dios directamente, sino que tenía que ser a través de un intermediario que era el sumo sacerdote o el juez. Dios le hablaba al juez para que el juez le hablara al pueblo. Entonces, hoy tenemos ventaja. De la deidad está compuesta por tres personas, según Mateo 3:16 y 17. Dice,
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este versículo vemos la división de las tres personas. Primero, Jesús dice que estaba en el agua siendo bautizado por Juan. En ese momento se abrió el cielo y él, Jesús, vio cuando nos dice, él vio, es que el mismo Jesús vio cómo otro ser descendía en forma de paloma. No era una paloma. Eso es bueno que lo vayamos quitando de nuestra mente, porque a veces siempre dibujamos palomas, le tomamos foto a una paloma blanca y decimos que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, sino que vio un ser que venía como forma, como de paloma, o sea, como volando. Segundo, el Espíritu Santo dice que baja del cielo como una paloma y se posesiona sobre Jesús. Aquí claramente vemos a dos personajes diferentes, no podemos aclarar que es el mismo. En este mismo instante que el Espíritu Santo se está posesionando sobre Jesús, se escucha una voz del cielo, o sea, un tercer personaje que habla desde el cielo. El Padre habla desde el cielo y revela que tiene un hijo en el cual se complace. Entonces, es muy claro ver en muchas partes de la Escritura la presencia de las tres personas: Jesús, el Espíritu Santo, el Padre. O el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y acá hay una lista de versículos, creo que alcanzo a leerlos, para que ustedes los tengan presentes, en los cuales se ve claramente pues, la presencia de los tres. Mateo 28:19 dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Según de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 1 Corintios 15:24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os envío del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, en estos versículos vemos el respaldo donde siempre se menciona a tres y el trabajo de cada uno de los tres. Entonces, para algunos, si Jesús era Dios, ¿cómo podía él orar a Dios? ¿A quién le hablaba Jesús? No puede él pedirse a sí mismo que él mismo se glorifique. En Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando Jesús ya había terminado el trabajo, había terminado la obra, y le dice: ahora, Padre, ya estoy listo, ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Este versículo es muy claro. Entonces se está refiriendo con aquella gloria que tuve cuando era el Verbo, cuando estaba a tu lado, cuando estaba allá. Dice: antes que el mundo fuese. Entonces, cuando es resucitado 8 días después, dice que es glorificado por Dios, por el Padre, y le da un nombre que es el Señor Jesucristo. Entonces, la deidad está compuesta por tres personas, pero uno de los integrantes de la deidad existe, pero en uno de los integrantes de la deidad existió una transformación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En este versículo encontramos 3 veces la palabra era. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era es
un verbo pasado, significa ya no es, fue o dejó de ser. Isaías 6:8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, renunció, dejó de estar con Dios el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, vemos en este cuadro, Padre, el verbo 100% Dios, pero Jesús, este verbo dejó de ser Dios para ser carne y pasó a ser 100% hombre. Y el Espíritu Santo. También vemos que en este tiempo que Jesús vino o que nació Jesús, que el verbo fue encarnado, ya la deidad quedó descompleta, solo quedaron dos. Quedó el Padre y el Espíritu Santo, porque ya el verbo dejó de ser. Pero ahora cuando Jesús es resucitado y Dios le devuelve el lugar de Jesucristo, el Señor Jesucristo, vuelve a estar completo los tres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Entonces solo habían dos. El Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el verbo deja de ser Dios para ser hombre en la persona de Jesús. Aquí haciendo como un repaso de lo que veíamos al comienzo. Entonces las tres etapas. Desde antes de la fundación del mundo hasta el año 1 de la era el verbo. Fue concebido en la Virgen María. Desde el año 1 antes de Cristo era el año, hasta esta era, el año 33. En el año 0 nace Jesús, el hombre. Por el año 33, muerte de Jesús. Desde el año 33 y por toda la eternidad es el Señor Jesucristo. Lo sigue siendo. Y ya para terminar, no sé si hay alguna pregunta, pero quiero que comparemos dos pasajes. En Hebreos 2:6-9 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste no sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, igual que los hombres, a Jesús, ahora coronado de gloria y de honra. Y en Filipenses 2:5-11, ya lo habíamos leído, pero lo voy a volver a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, hoy tenemos, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Padre, Hijo, que es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, en la deidad. Entonces, hoy el Señor Jesucristo es el hombre hecho Dios. Por eso es que Él reúne todas las características, los beneficios para que podamos acercarnos a Él. Porque tenemos un hombre, un hermano de carne, sangre y huesos en la deidad. Y por eso es que nos podemos acercar confiadamente, que Él nos comprende, nos entiende. Además fue tentado en todo y sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Él lo sufrió, lo llevó en su cuerpo. Entonces Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Cristo, a el hombre hecho Dios, glorificado. Juan 20, 25 al 28, vemos a Jesús que es el hombre hecho Dios. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere que en sus manos la señal de los clavos y meter mi dedo en el lugar de los clavos y meter mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Desde aquí cuando Tomás hace esta exclamación y aclaración, Señor mío y Dios mío, está manifestando, confesando y creyendo que ahora es el hombre hecho Dios, que ya no es limitado al tiempo ni al espacio, sino que atraviesa la pared y llega donde ellos están porque está la puerta cerrada. Está en todo lugar, en el cielo y en la tierra. Apocalipsis 19, 11 al 16. El Señor Jesucristo es el verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esto es bien importante, por eso al comienzo de la clase les decía que cuando hablamos del verbo es un nombre propio, no es la palabra, aunque significa palabra o la palabra, pero aquí se hace referencia a que es el nombre de él. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios, el mismo que al comienzo era el verbo, que ahora es el Señor Jesucristo, el hombre hecho Dios, el hombre hecho el verbo nuevamente, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la tierra, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hemos terminado este tema. Bueno, nos quedan unos minutos.
¿Están por ahí todavía? Aquí estamos. Sí, Aquí señor. está, presente. Presente en Ahora, éxito. bueno, presente viviendo. se me cerraron aquí todas las ventanas, ahora no veo. Pero ustedes sí me están viendo. Asistente. No, No, señor. ¿No me ven? No, señor. porque se Pero me esconde. oyen. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, esperé. Es que cuando fui a cerrar la diapositiva se me cerraron todos. Pero ya estamos corrigiendo aquí el, Cámara está prendida también. ya, Ahora sí sí, lo vemos. Sí, señor. ahora sí me ven. Vamos a parar la grabación.